es importante que nosotros recurramos a la Escritura, la estudiemos y con la capacidad que Dios nos ha dado, ir nosotros determinando esta enseñanza que Dios tiene con respecto al matrimonio. Ya me han venido ustedes escuchando o me han acompañado en lecciones previas, donde hemos venido nosotros hablando del desposorio, lo que es un matrimonio y también lo que era toda esa cultura y esa tradición judía con respecto al proceso del desposorio y las nupcias, y que nuestro Señor Jesucristo cumple de una manera perfecta, tal cual como Dios lo ha revelado. Quiero, hermanos, empezar esta lección hablando de este tópico, las violaciones del matrimonio. Y quiero empezar esta lección notando brevemente el capítulo 7 del libro de Corintios, Primera de Corintios. Y es un párrafo que esta porción del verso 1 al 17 es diferente al resto de Primera de Corintios 7, que describe un matrimonio normal, un matrimonio feliz. Empieza diciendo: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Notemos, hermanos, que en este versículo 2 el apóstol Pablo usa la palabra fornicación, pero no en singular. La usa en plural. Las fornicaciones. Ahora, al hablar él en forma plural de la palabra fornicación, obviamente nos está mostrando a nosotros, hermanos, que hay muchas clases diferentes de fornicación. Varias de las cuales, pues, las vamos nosotros a estudiar en esta lección, si el tiempo nos lo permite. Y también, en la segunda parte de este versículo 2, el apóstol Pablo afirma que la respuesta de Dios a la necesidad del hombre para evitar la fornicación, para evitar toda clase de fornicación, es que tenga su propia mujer. Es lo que nos está diciendo a nosotros empezando esta lectura en este versículo 2. Ahora, en los versículos 3 al 7, Pablo discute las responsabilidades del marido y de la esposa, del uno para con el otro en el campo sexual. Es más, leámoslo. Dice: el marido, verso 3, cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Estamos viendo, hermanos, en esta lectura de estos primeros 7 versículos, que esta relación marital es sin duda la más íntima de las relaciones que existen. El matrimonio es sobradamente más íntimo que la relación padre-hijo. Es más íntimo que cualquier relación de negocios o de trabajo. Es más íntimo que la relación profesor-estudiante, o más íntimo que cualquier otra relación que pudiéramos nosotros pensar. Ahora, a causa
de la intimidad de la relación marital, las violaciones del matrimonio sopesan un castigo divino, un castigo celestial. El escritor a los Hebreos dijo: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El hermano Samuel Dawson, en su libro Matrimonio, Divorcio y Segundas Nupcias, escribe: cualquier separación menos la muerte invariablemente está conectada con el pecado. Cuando ocurre el divorcio, sea por una razón bíblica o no, el pecado ha tenido lugar. De esta manera, todos deberíamos contemplar, sea que estemos casados o no, que no hay ninguna manera corta más que la muerte para librarse del lazo del matrimonio sin pecar. Esta lección, hermanos, que estoy compartiendo con ustedes, desarrolla básicamente definiciones precisas de estas dos palabras que estamos viendo nosotros aquí en el versículo 4. Fornicación y adulterio. Puede que algunos de ustedes piensen que las definiciones de estas palabras son muy sencillas y que para qué tener uno un estudio de definir qué es fornicación y qué es adulterio, porque yo entiendo eso perfectamente. Para mí eso está muy claro. Pero la verdad es que el mal uso de estas dos palabras, fornicación, adulterio, es la razón de muchos desacuerdos y de no comprender la seriedad del pecado sexual. Puede ser dicho con toda seguridad que casi todos los desacuerdos sobre el matrimonio, el divorcio, las segundas nupcias, tienen sus bases en la mala interpretación de lo que es el adulterio y de lo que es la fornicación. Muchos de los que piensan que las definiciones de estas dos palabras son demasiado elementales para dedicarle tiempo, bueno, ellos mismos son los que necesitan considerar estas dos palabras con bastante cuidado y análisis. Tan sencillas como usted pueda pensar, como nosotros pensemos que son estas dos palabras, yo le garantizo, hermano, que vamos a aprender algo interesante, significativo en esta lección, que amerita que nosotros le demos un análisis y una lectura cuidadosa. Empecemos entonces, hermanos, con la palabra fornicación, que es lo que nos dice ahí en el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones. La palabra fornicación viene de este término griego, que acorde al diccionario griego del señor Thayer, significa contacto sexual ilícito en general. Contacto sexual ilícito en general. Recuerden que Pablo está utilizando aquí la palabra fornicación en plural. Dice las fornicaciones, no dice la fornicación. Porque hay muchas clases de fornicaciones. Por eso en la definición que nos da el léxico griego del señor Thayer, nos dice que la palabra fornicación significa contacto sexual ilícito en general. Algunas versiones, como por ejemplo la Biblia de las Américas, traducen la palabra griega porneia no como fornicación, sino como inmoralidad. Es más, leamos la Biblia de las Américas. Dice ahí en el versículo 9 de Primera de Corintios 6, pero ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar.
ni los inmorales, que en la Reina Valera dice los fornicarios, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Aquí esta versión no traduce porneía como fornicación, sino que lo traduce como inmoralidad. Si usted tiene la Reina Valera, hermano, lo invito para que la mire y se dará cuenta que en lugar de inmorales, ahí en la Reina Valera aparece la palabra fornicarios. Ahora, ¿qué ocurre cuando encontramos nosotros, como lo presenta aquí la Biblia de las Américas, en lugar de decir fornicación, los inmorales? Bueno, traducirlo de esa manera es errado, porque hay muchas clases de inmoralidad que no tienen nada que ver con el pecado sexual. Robar un banco es inmoral, pero eso no es fornicación. Colocar veneno en el agua de la ciudad, en el agua de servicio de la ciudad para todos los habitantes que suple la bebida pública, colocar veneno en el acueducto es inmoral, pero eso no tiene nada que ver con fornicación. Torturar a un niño es inmoral, pero eso no es fornicación. Fornicación es esencialmente un pecado sexual. Hay algo muy interesante, hermanos, en esto que les estoy presentando. Porque recuerden lo que nos dice aquí la definición del diccionario. Porneía, fornicación, es contacto sexual ilícito en general. Ahora, pregunta, ¿qué entendemos nosotros o qué entiende usted por contacto sexual? La mayoría tendemos a pensar que el contacto sexual implica coito o la penetración sexual de una mujer por parte de un hombre. Es lo que normalmente nosotros asociamos con contacto sexual. El coito, la penetración en la intimidad cuando están un hombre y una mujer. En el año de 1875, cuando fue publicado este léxico griego del señor Thayer, la palabra contacto significaba enlace, relación o trato que se establece entre dos o más personas o entidades y no tenía ninguna connotación sexual, no tenía esa connotación sexual que tiene hoy en día en nuestras mentes. Normalmente, hoy, en esta época, contacto sexual, coito, penetración. Pero cuando se escribió este léxico, hermanos, hace ya, vamos para 200 años, aproximadamente, 150 años, no tenía esa connotación. Significaba enlace, relación o trato que se establece entre dos o más personas. Ahora, existe una montaña en Alaska que se llama Pico Contacto. Y cuando los habitantes de ese territorio la llamaron de esa manera, ellos no entendieron el término contacto como un término sexual. Para ellos tenía otra connotación. Si yo le dijera a usted, hermano, que estuve toda la semana copulando, ¿qué pensaría? Es probable que algunos de ustedes se hayan sonrojado en este instante. Y digan, pero ¿cómo es que al hermano Jaime se le ocurre hablar de esa manera, expresarlo? Vuelvo y lo digo, si dijera que estuve toda la semana copulando, ¿usted qué pensaría? ¿Qué se le vendría a usted a la mente? Bueno, la verdad es que la mayoría está habituada a entender la palabra copular como unirse o juntarse sexualmente. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos dice en su significado de copular, unirse o juntarse sexualmente.
Entonces, no es extraño para mí que hace unos cuantos un minuto, cuando presenté esta pregunta, de qué pensaría usted de si le dijera que estuve toda la semana copulando. Lo más probable es que ustedes entonces dijeron, uy, el hermano Jaime se la pasó teniendo relaciones sexuales toda la semana con alguien. Se unió sexualmente con alguien, porque esa es la idea general a la cual nosotros estamos habituados a entender la palabra copular. Pero, hermanos, copular, ese no es el único significado que tiene, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Nos dice también que copular significa juntar o unir algo con otra cosa. Yo pude haber estado juntando distintas hojas, materiales, para preparar esta lección que les estoy presentando en este momento. Y podría decir que estuve copulando toda la semana en el sentido de que estuve juntando información para elaborar esta lección que yo les estoy compartiendo en este momento. Y no tiene ninguna connotación sexual. Por eso es importante que entendamos nosotros el significado de las palabras. Por ello es que quiero que en el resto de la lección veamos nosotros el uso y significado de la palabra fornicación y el uso y significado de la palabra adulterio en las Escrituras. Porque la mayoría estamos habituados a una sola definición de la palabra, cuando ella puede tener varias, distintas aplicaciones. Es más, déjenme decirles lo siguiente. A alguien se le ocurrió colocar un adhesivo en el parachoques de su carro, de su auto, que decía, vengo de estar en coito. Bueno, creo que también se sonrojaron nuevamente. Porque muchos que tuvieron la oportunidad de leer ese adhesivo en ese parachoques de ese auto, pensaron, y obviamente como yo, ¿qué tipo tan atrevido? ¿Cómo se atreve a colocar un aviso de esa naturaleza en su carro, puesto que el diccionario de la Real Academia de la Lengua, Real Academia Española de la Lengua, define la palabra coito como cópula sexual? Y así estamos acostumbrados a entender este término. Pero cuando se le preguntó al Señor que iba en el carro, ¿por qué había puesto ese adhesivo en el parachoques con esa frase, vengo de estar en coito? Explicó, póngale cuidado mis hermanos, explicó que él había estado de vacaciones en un poblado en el departamento de Puno, en Perú. Y el nombre de ese poblado es Coito. Ahora, las personas entendieron que el término coito, aquellos que le pusieron al pueblo el nombre de coito, entendieron que el término coito no era particularmente un término sexual, pero normalmente para nosotros sí. Entonces, las palabras contacto, la palabra copular, la palabra coito, tienen una connotación sexual en nuestro tiempo que no es inherente en la palabra, y muchos de nosotros podemos asumir una interpretación de coito o penetración que no está en la definición de la palabra. De esta manera, fornicación o contacto sexual ilícito es una actividad o un envolvimiento sexual, y probablemente tiene una interpretación más amplia de lo que la mayoría de nosotros le hemos dado a la palabra. Fornicación, contacto sexual ilícito en general. Por ejemplo,
En Ezequiel capítulo 23, a Ezequiel le fue dada una alegoría de dos hermanas. Una se llamaba Ahola y la otra se llamaba Aholiba, que representaban los reinos divididos de Israel y de Judá antes de que fueran a la cautividad por su idolatría, por su inmoralidad y por su confianza en otras naciones antes que en Dios. Ahora, de estas dos naciones Dios dijo, leamos Ezequiel 23 empezando en el verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tuvo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Preste atención, hermanos, básicamente a lo que nos dice el versículo 3. Dice que estas dos mujeres fornicaron, que en su juventud fornicaron. ¿Y que en qué consistió esa fornicación? Consistió en que sus pechos les fueron apretados, sus pechos virginales fueron estrujados. Aquí aparece la palabra fornicación. Contacto sexual ilícito en general. Una forma de fornicación. Recuerden que Pablo dice a causa de las fornicaciones, plural. Hay muchas formas de fornicar. Hay muchas formas de involucrarse en este pecado, en este contacto sexual ilícito. Y una de ellas, nos está mostrando aquí el texto de Ezequiel, es cuando una mujer, cuando una joven se deja acariciar sus partes íntimas, en este caso particular, sus senos, sus pechos. Cuando un hombre le toca, cuando una mujer se deja tocar sus pechos, sus senos, por el sexo opuesto o también por la persona del mismo sexo, según lo que estamos leyendo aquí, fornica. Leamos este mismo pasaje en la Biblia de las Américas. Mire cómo lo expresa el versículo 3 en la Biblia de las Américas, que se prostituyeron en Egipto, se prostituyeron en su juventud y allí fueron palpados sus pechos y allí fueron acariciados sus senos virginales. Estas mujeres estaban cometiendo fornicación, excepto que en nuestros tiempos modernos llamaríamos a esto como acariciar, manosearse. Así es como lo llamaríamos en esta época, en el siglo XXI. O leamos el mismo texto, hermanos, en la Biblia textual. Versículo 3. Y se prostituyeron en Egipto. En su juventud fornicaron. Así, allí se dejaron apretujar sus pechos. Allí acariciaron sus pezones virginales. Hoy, en nuestra época, tenderíamos a decir que dos adolescentes haciendo esto, acariciándose el uno al otro, el joven a la muchacha, acariciándole sus pechos, acariciándole sus pezones, hoy diríamos que ellos no estarían cometiendo fornicación. Pero, ¿qué diríamos si preguntáramos? Apretar los pechos virginales de una mujer ¿es actividad o envolvimiento sexual? ¿Qué dijo Ezequiel el profeta? Dijo que eso era fornicación. Y si usamos la palabra contacto sexual correctamente, también lo diremos. Es fornicación. Era fornicación. Porque la definición que nos da el diccionario de la palabra fornicación es contacto sexual ilícito en general. Esos bailes modernos, lascivos, sensuales, provocativos, eróticos, caen dentro de esta categoría.
fornicación, contacto sexual ilícito en general. No hay coito, no hay penetración, pero sí hay contacto sexual ilícito. Eso acorde a lo que estamos leyendo nosotros aquí, hermanos, es fornicación. Hace unos años, un presidente de los Estados Unidos admitió tener una clase de relación sexual con una joven internista que trabajaba para él. Tal vez ustedes ya sabrán de quién estoy hablando. Los medios de comunicación, líderes políticos, comentaristas sociales, etcétera, etcétera, estaban todos preocupados preguntándose qué significaba realmente tener sexo o teniendo una relación sexual. Se definió de una manera moderna qué fue lo que ellos tuvieron. Para la persona común, el toque, el manoseo, las caricias eróticas de alguna clase, el sexo oral, no es contacto sexual literal o no es actividad sexual literal. Si sabemos lo que es la actividad o la participación sexual, sabemos lo que es la fornicación, porque ellas son una y lo mismo. Contacto sexual ilícito en general, como lo dijo el señor Thayer en su léxico griego del Nuevo Testamento. Por eso Pablo decía, 1 Corintios 7:2, a causa de las fornicaciones, habló en plural. La fornicación se puede practicar de muchas maneras. Una de ellas es esta que estamos viendo aquí. En el Antiguo Testamento encontramos de parte de Dios prohibiciones al respecto. La fornicación era un pecado serio en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 22 dice el verso 28, si un hombre encuentra a una mujer virgen que no está comprometida y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 ciclos de plata al padre de la joven y ella será su mujer porque la ha violado. No podrá despedirla en todos sus días. Una vez más, el castigo mosaico por cometer fornicación abarcaba 3 aspectos. 1, el pago de una multa. Dará 50 ciclos de plata al padre de la joven. 2, debía casarse con ella. Ella será su mujer. Y 3, una prohibición contra el divorcio de por vida. No podrá despedirla en todos sus días. En Éxodo capítulo 22, mientras el pueblo aún estaba en el monte Sinaí, después de que ellos ya habían salido de la esclavitud en Egipto, Moisés dijo a los judíos, si alguno seduce a una doncella que no esté desposada, como hemos venido estudiando, desposada es que no esté comprometida en matrimonio. Si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. Vemos entonces, hermanos, cuáles fueron las instrucciones dadas por Moisés, en este caso particular, con respecto a una doncella que no estaba comprometida en matrimonio cuando algún varón la seducía. 1, debería pagar una dote para que fuera su esposa. Deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Y la otra instrucción que dio Moisés en este caso en particular es que el padre podía rehusar dársela como esposa. Ahora,
En Levítico 21 leemos nosotros de cuando la que había caído en fornicación era la hija del sacerdote. Dice el versículo 9, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Ya hemos visto entonces, hermanos, en estos pasajes que acabamos de leer, que un fornicario típico recibía un matrimonio obligatorio, el pago de una multa y ningún divorcio de por vida. Esta fornicaria recibía una sentencia, esta de la que estamos leyendo aquí en el versículo 9, recibía una sentencia mucho más severa, la muerte, porque deshonraba a su padre, que era sacerdote. En Deuteronomio 22, leemos nosotros el caso de una mujer que se casó y les hizo creer a todos que llegó virgen al matrimonio, cuando realmente no lo era. Nos dice a nosotros Moisés al respecto. Versículo 20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Pasajes como este, hermanos, podríamos multiplicarlos, pero este ejemplo debería demostrar suficientemente que la fornicación era un pecado serio en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos nosotros prohibiciones con respecto a la fornicación. En 1 Corintios 6, Pablo dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La fornicación, hermanos, también como en el Antiguo Testamento, es un asunto serio en el Nuevo Testamento. El reino de Dios no será heredado por aquellos culpables de actividad o envolvimiento sexual ilícito en general. Esto con respecto, hermanos, a la fornicación. Hablemos ahora del adulterio. El concepto de adulterio es probablemente el concepto más importante para entender correctamente sobre todo este tema. Hasta hace poco había casi aceptación unánime de su definición. Más tarde, hermanos, no en esta lección, cuando el Señor lo permita más adelante, vamos a discutir o vamos a estudiar varios intentos recientes por redefinir la palabra. Por ahora, usemos la definición regular usada por cientos de años por los nombrados lexicógrafos de nuestro tiempo. Ahora, obviamente, es posible que los lexicógrafos estén equivocados, pero demostraremos ampliamente que sus definiciones son correctas porque ellas concuerdan con la definición dada por Dios mismo. La palabra adulterio viene de este término griego. El léxico del señor Thayer nos dice que significa contacto sexual ilícito con la mujer de otro. Y el otro diccionario griego que ustedes saben que gusto mucho de utilizarlo, el del señor Vine, el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, define adulterio como uno que tiene relación ilegítima con la esposa de otro. De estas definiciones,
vemos que mientras fornicación es el término general involucrando toda clase de actividad sexual ilícita, el adulterio requiere la participación de al menos una persona casada. Aunque muchas veces la fornicación puede no involucrar a la esposa de otro, el adulterio sí. Cada vez que la palabra adulterio aparece en la Biblia, en el Antiguo o Nuevo Testamento, siempre hay en el contexto un cónyuge. El Señor Jesús está de acuerdo con esta definición de contacto sexual ilícito con la mujer de otro. Porque en Marcos capítulo 10, versículo 11, dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Comete adulterio contra ella. El adulterio es contra su primera esposa. El adulterio es contra la esposa. Es lo que está diciendo aquí el texto. En Romanos, capítulo 7, versículos 2 y 3, un pasaje crucial porque contiene la definición de adulterio por parte de Dios. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo está de acuerdo en que el adulterio requiere al menos la participación de un cónyuge. La mujer que comete adulterio en este pasaje tiene marido, y él es mencionado 5 veces. Si una mujer que no tiene marido comete adulterio cuando se une a otro varón, este pasaje no tendría sentido en absoluto. Es absolutamente requerido un cónyuge para que sea cometido el adulterio. Habiendo llegado hasta aquí, hermanos, quiero que veamos la distinción entre fornicación y adulterio. Y lo voy a colocar con 2 figuras. Y quiero que le presten atención a estas figuras que en mi propósito no, es que nos permita a nosotros ver esa diferenciación que hay entre estas 2 palabras. Clases de carros. Hay muchas clases de carros. Ford, Chevrolet, Dodge, Toyota, etc. De la misma manera, hay clases de fornicación. Clases de carros, lo voy a quitar. Clases de carros es un término general. Por consiguiente, hay clases de carros específicos. Ford, Chevrolet, Dodge, Jeep, Toyota, Mercedes, etc. Obviamente, todos los Chevrolet son carros, pero no todos los carros son Chevrolet. Así es con la fornicación. Hay muchas clases de fornicación. Solteros del sexo opuesto que tienen contacto sexual ilícito, el incesto, la homosexualidad, el bestialismo, el adulterio, etc. Todas esas son clases de fornicación. El bestialismo, actividad sexual ilícita involucrando un animal. Incesto, actividad sexual ilícita involucrando un pariente. Homosexualidad, actividad sexual y adulterio, actividad sexual ilícita involucrando un cónyuge. Todo incesto es fornicación, pero no toda fornicación involucra parientes.
no toda fornicación es incesto. De esta manera, la fornicación es el contacto sexual ilícito en general, mientras que el adulterio, el incesto, la homosexualidad y el bestialismo son todas ellas clases específicas de fornicación. Esto, hermanos, permítanme ampliarlo un poco más con esta otra figura. Clases de fornicación. Incesto. Cuando hablamos de incesto, el incesto no puede ser cometido en forma simultánea por personas emparentadas. Perdón, puede ser cometido en forma simultánea por personas emparentadas. Tengo un error ahí, el no, hay que quitarlo. El incesto se comete en forma simultánea por personas emparentadas. El bestialismo no puede ser cometido en forma simultánea por dos personas. Debe haber involucrado un animal. Homosexualismo. La homosexualidad no puede ser cometido en forma simultánea por dos personas del sexo opuesto. Se requiere alguien del mismo sexo para estar involucrado en la homosexualidad. Asimismo con el adulterio. Dos personas que no sean esposos no pueden cometer adulterio juntos. Tratarán como si pudieran. Por definición, como lo leíamos hace un momento en el diccionario griego, un cónyuge debe estar involucrado. Sin duda pueden cometer una cantidad de pecados, pero no marcamos todo lo que hacemos como adulterio. El adulterio es un pecado muy específico, es contacto sexual ilícito involucrando un cónyuge. El adulterio en el Antiguo Testamento excluía la fornicación por parte de dos personas solteras. La fornicación es algo que podían cometer dos personas solteras. El adulterio requiere al menos una persona casada, un cónyuge. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo. Jeremías 29:23. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, con las esposas de sus prójimos. Ezequiel 16:32, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Oseas 4:13, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Oseas 2:2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Hay una distinción en el Antiguo Testamento, hermanos, en la palabra de Dios, entre lo que es fornicación y lo que es adulterio. Y no solamente existe esa distinción, los castigos eran diferentes. Deuteronomio 22:22 nos dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Cómo se castigaba el adulterio en el Antiguo Testamento? Con la muerte. Ambos morirán, el hombre y la mujer. En el caso de la fornicación, ¿cuál era el castigo? No era la pena de muerte. Dice en el verso 28 ahí del mismo libro, del mismo capítulo de Deuteronomio, cuando algún hombre hallare a una joven virgen
que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos. Recuerden, aquí ella no está casada, no está prometida en matrimonio, no está formando parte de un desposorio, es soltera. Si ellos tienen alguna relación sexual, el hombre la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Qué interesante, hermanos. Y nos muestra entonces la diferencia entre lo que es el adulterio y lo que es la fornicación. El castigo para el adulterio era la pena de muerte. El castigo para la fornicación no era la pena de muerte. Ya vimos entonces qué tenían que hacer. Hermanos queridos, para mí esta lección es bastante importante. Si queremos nosotros entender Deuteronomio 24, Mateo capítulo 19 y Primera de Corintios capítulo 7. Deuteronomio 24, Dios instruye a través de Moisés a la nación de Israel con respecto al divorcio. En Mateo capítulo 19, el Señor Jesús instruye a los judíos cuando Él estuvo aquí en la tierra, basado en la pregunta que le hicieron si le era lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa. Ahí no está hablando de nosotros. En donde se nos habla a nosotros del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, es en Primera de Corintios capítulo 7. Ya tendré la oportunidad de estudiar con ustedes esos capítulos más adelante, pero para mí es básico y esencial entender lo que eran las violaciones del matrimonio, las estipulaciones de Dios al respecto, el entendimiento de lo que es la fornicación y el adulterio y el castigo que Dios había impuesto por participar en estas actividades sexuales ilícitas.